Hoy estamos aquí con Miriam y yo lo que diría es que Miriam es el vivo ejemplo o está representando hoy lo que Leo y yo buscábamos con el podcast, que es... Si quieres saber más sobre salud, este es tu sitio. Te damos la bienvenida a Slow Therapy Talks, el podcast de Senta Fisiosalud. Hablar de salud, visibilizar patologías, enfermedades, personas que puedan estar pasándolo mal y que se puedan sentir identificadas en este espacio. Y pues bueno, encantados de que nos hayas propuesto esta charla y ojalá pueda llegar a mucha gente y ayudar, que es para lo que está creado este espacio. Así que bienvenida, Miriam. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar aquí charlando un ratito. Vale. Yo quiero comentar para la gente que nos está escuchando que Miriam viene siendo la portavoz de la asociación Apercras, ¿verdad? Entonces, sí. Miriam, ¿qué es Apercras? Bueno, pues Apercras es la Asociación Nacional de Síndrome de Aper y otras craneosinostosis sindrómicas. Ahí está el nombre más raro. A ver, las craneosinostosis es el punto en común que tenemos todos los síndromes de nuestra asociación. En total hay unos 17 síndromes que podemos acoger en nuestra asociación. La craneosinostosis, para quien no escuche y no lo sepa, es el cierre prematuro del cráneo, de las suturas del cráneo. Todos nuestros afectados nacen con el cráneo unido en mayor o menor medida y desde muy pequeños tienen que estar sometidos pues a cirugías para expandirle el cráneo y que su cráneo crezca al mismo tiempo que su cerebro. Fin. Vale. Muy interesante, muy interesante. Y... entiendo que es algo entonces que está desde el nacimiento, desde el momento de... Sí, sí. Igual que existen otros síndromes que van dando la cara o en los primeros meses o incluso en los primeros años, nosotros no. Nosotros son síndromes muy físicos. Es verdad que si hay poco cierre a nivel de las suturas craneales, el diagnóstico tarda en precisarse. Es decir, por ejemplo, el síndrome de Aper, otra de las características, que es nuestro síndrome principal, es la unión de los dedos de las manos y de los pies, una sindactilia, ¿vale? Eso es propio del síndrome de Aper. Sin embargo, el resto de los síndromes no tienen esa sindactilia. Por lo tanto, si no tienen un cierre muy global del cráneo, el precisar qué síndrome, pues al final es a través de un análisis genético y ver exactamente qué gen está mutado, porque no todos los síndromes tienen la misma mutación genética, aunque tengan el nexo en común que es la craneosinostosis. ¿Y se sabe la etiología es decir, se sabe, es una enfermedad, o sea, son enfermedades genéticas, entiendo? ¿O... Sí, son genéticas y la mayoría son de novo. Es verdad que tienen, se pueden transmitir, es decir, quien lo tiene lo transmite porque es dominante, pero la mayoría de los casos descritos, y en nuestra asociación es así, son todas de novo. De hecho, yo soy madre de un niño con síndrome de Aper y mi hijo es mellizo y su hermana es sana. No tiene ningún tipo de afectación. Y en nuestra asociación también hay casos de mellizos, uno con síndrome de Aper y otro sin síndrome de ningún tipo. Entonces, son mutaciones totalmente esporádicas y a novo. ¿Por qué sucede? Pues bueno, porque a uno le toca la lotería y a otros no. Cuestión de probabilidad. Totalmente. Yo quisiera preguntarte, Miriam, si... ya que eres el vivo ejemplo, es decir, eres madre y lo has vivido en casa, si hay algún tipo de problema por tu parte o de alguna cuestión que, es decir, que nos encantaría conocer tu caso en especial. Entonces, si hay algo que te sienta incómoda por contar o cualquier cosa, que nos lo digas, ¿vale? Porque tampoco queremos, porque entiendo que son temas que tocan muy profundo, entonces lo vamos a intentar tocar con con el mayor amor y el mayor cariño posible, pero también intentar comentar, ¿no?, la realidad de algo que sufre mucha gente, ¿no? Entonces, por ahí... Sí. Tú nos vas comentando cualquier cosa que vayas notando que prefieras no comentar, ¿vale? O sea, siéntete libre totalmente, ¿vale? Muy bien. Yo te callo si es necesario.
Muy bien, muy bien. ¿Cómo empieza todo? Es decir, ¿en qué situaciones de la vida diaria empieza ese niño o esa niña a notar limitaciones o en qué se suele ver afectada su vida con este síndrome? A ver, realmente lo más duro es los primeros años. Porque son muchas intervenciones quirúrgicas. Tened en cuenta que nada más nacer, lo primero que hay que hacerle es expandirle el cráneo, siendo muy pequeño. Es verdad que la cirugía, gracias al avance de la ciencia y gracias a que los padres cedemos a nuestros hijos como objeto de estudio, y antes de mí muchas familias cedieron a sus hijos para que pudiesen estudiar, las cirugías van mejorando. Entonces, los primeros años son muy quirúrgicos, muchos especialistas. Si no tienes complicaciones, pues bueno, vas adelante más rápido, pero si sufres complicaciones, en mi caso hemos sufrido varias complicaciones, varias infecciones, unida a alguna negligencia asistencial, entonces todo se va complicando. Los primeros años se pasan, pero ya no solo se nos junta lo quirúrgico, lo hospitalario, lo médico, se nos junta una realidad con la que tú realmente no estás preparada para vivir. Porque no sé si habéis visto un vídeo que aparece unos padres preparando la maleta cuando su hijo está embarazada, cuando ella está embarazada, y se lo prepara para la playa, una maleta para la playa, y de repente cuando va a entrar a la playa le dicen, no señora, usted se va para la montaña. Pero ¿qué me estás contando? Pues eso es lo que nos pasa a nosotros. Realmente vivimos en un estadio de aceptación y de duelo constante. Ni bueno ni malo, simplemente que al final todo el mundo tenemos nuestros procesos. Decía Leo, si hay algo que te molesta, hoy día ya hay pocas cosas porque ya ese duelo ya es menor. Ya hemos ido aceptando realidades que seguramente si me hubiese hecho estas preguntas hace 4 años, pues no te las hubiese contestado. Claro, porque claro. ni era capaz emocionalmente, sobre todo, de sobrevivir a estar Total. entera en una respuesta. La lucha diaria, pues conforme van creciendo es menos asistencial, pero es verdad que todos nuestros síndromes necesitan atención temprana, en toda su totalidad, es decir, fisioterapia, terapeuta ocupacional, porque tener en cuenta también que en el síndrome de Apert, que va unida a la sindactilia y también requiere operaciones desde bien pequeños, porque en mayor o menor medida hay que irle separando los dedos para que puedan ser lo más fácil su día a día. Los primeros años mucha atención temprana y después en función de las necesidades, pues más o menos terapia. Es verdad que la mayoría de nuestros síndromes, sobre todo el síndrome de Apert, tiende a anquilosar todas las articulaciones, ¿vale? Entonces tienen que tener una terapia física constante. Cuando son más adultos, en vez de ir al fisio, que también van de manera más esporádica, van al gimnasio, pero siempre tienen que estar en movimiento o hacer algún tipo de deporte. Es verdad que hoy día socialmente estamos más preparados para eso. Los adultos de nuestra asociación, cuando eran más jóvenes, pues claro, tenían muchas más dificultades de lo que tienen hoy día nuestros jóvenes. Pero bueno, vamos poco a poco. Nuestro día a día, ya te digo, va en función de cómo sea cada uno de los afectados, porque igual que en todos los síndromes no hay un estándar. Sí es verdad que hay unas características físicas que comparten, pero a nivel asistencial es que cada persona es diferente, cada uno, pero cada uno. Somos en la asociación, somos 63 familias afectadas por los diferentes síndromes y cada uno, no hay ni uno que haya tenido ni el mismo número de operaciones, ni las mismas recuperaciones, ni el mismo número de sesiones de terapia de ningún tipo. Entonces, estandarizar una cosa que su mismo nombre lo dice, enfermedad rara, o sea, es que no tiene lógica ninguna. Sí, que sí es un error hacerlo en general, con todas las patologías que Exactamente. existen, todas las personas que existen. Sí. En estos casos, que son unas enfermedades, que es una enfermedad rara, más error todavía pretender estandarizar un proceso que hay que individualizar con más cuidado. Todavía más. Entiendo, ¿no? Sí, todavía más, sí.
Vale. ¿Y desde cuándo está la asociación, perdón? La sociedad creo que se fundó en el Paleolítico, no, la asociación, la asociación desde el año 98. En el Vale. año llevamos bueno, acabamos de cumplir 27 años a final del año pasado y, o sea, 26 años, este año hacemos 27, o al revés, bueno, lo del 98 más o menos. Y fueron unas familias por la necesidad de dar a conocer los síndromes a la comunidad sanitaria, porque claro, iban dando palos de ciego, les nacía un niño con un síndrome y los médicos eran, ¿qué narices hago con este niño? Cuando además la esperanza de vida, porque, a ver, yo cuando nació mi hijo, yo soy sanitaria, yo conocía la craniosinostoses, yo conocía el síndrome de Apert, pero claro, en el libro queda muy bonito, pero cuando el síndrome de Apert lo tienes en tus brazos ya ahí cambia la película, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es la esperanza de vida? Entonces, que es lo primero que, ¿cuánto va a vivir mi hijo? Porque además, ¿no? Sí, claro, sí. porque realmente a pie de cama, ningún médico aún hoy es capaz de decirte nada a ciencia cierta. Nunca te van a decir nada a ciencia cierta porque la medicina obviamente no es algo exacto, pero ni se aproximan ni saben decirte absolutamente nada. Pues te metes en Google, esperanza de vida, y tú ves esperanza de vida 28, 32 años. Hostia, tú dices, ¿cómo es posible? Claro, yo tuve a mis hijos con 33 años y decía, o sea, es que mis hijos se van a morir cuando tengan, mi hijo se va a morir antes de cumplir mi edad. O sea, todas estas cosas que tú te emparanoias, ¿vale? Entonces, en ese momento, si yo me acojoné hace 7 años, pues familias que son de sus hijos, pues rondan los 50 años, pues imagínate el acojone. Sí, Claro, sí, sí. final de los 70, principio de los 80, ese miedo que tú tienes, brutal. Entonces, esa necesidad de al final estar viéndote continuamente en la sala de espera, decir, yo contigo coincido, tu hijo tiene lo mismo que el mío, vamos a hacer algo. Entonces fueron personas muy valientes que a final de los 90 decidieron unirse, porque ellos al final, las personas que vivimos con enfermedades raras, al final nos volvemos expertos en esa enfermedad rara, mucho más que cualquier facultativo. ¿Por qué? Porque al final lo vivo yo en primera persona. Quien se informa, quien sabe el último estudio, quien sabe el que lo está estudiando en Pernambuco de arriba, somos Es un saber nosotros. real. Es un saber Claro, real. entonces, Lo vives en tus pues propias esas carnes. familias, y mira que ahora tenemos la facilidad de la información súper rápida, pero hace 30 años ellos tenían llegaban mucho antes a informaciones que los mismos médicos, porque realmente los médicos para 3, 4, 6, 7 pacientes que ven de esa enfermedad, pues no merece la pena. Es así de triste, pero no merece la pena perder yo tiempo de estudio cuando tengo 50 que tienen otra cosa que pues me urge más. Entonces, es ante esa necesidad, esa unión de familia nace. Realmente al principio solo era la asociación del síndrome de Apert, ¿vale? Pero viendo la necesidad de que existían otros síndromes con esta craniosinostoses que eran aún más raros que el síndrome de Apert, pues decidieron agruparse todos los síndromes que su punto en común era la craniosinostoses y unirse como asociación. Claro. Y de ahí cambia a los pocos años. Eso al principio fue síndrome de Apert y a los pocos años ya cambia a todo. Síndrome de Apert y otras craniosinostoses. ¿Y cuál crees que es la mayor ayuda que hace la asociación? Pues realmente hace un poco de todo. Primero, apoyo emocional, el no sentirse solo y no tan raro, porque cuando tú no tienes que explicar ciertas cosas a alguien, te da mucha tranquilidad. Porque si tú llegas y todo, no, porque mira, tienen que operar al niño el tercio medio. ¿Y qué es eso?
Y tú, pues mira, el tercio medio, y esto tiene que ver. Sin embargo, tú en el WhatsApp de la sociedad, pues mira, lo van a meter en quirófano por el tercio medio. Ah, vale, ok. Nos vas diciendo, ¿quién lo opera? Fulanito, sitanito, vale, perfecto, no sé qué. Ya se acabó la conversación. Simplemente esto es una tontería como un camión. Te sientes más comprendido, más escuchado, Claro. más... Y ese miedo, grupo. esa incertidumbre ante cualquier intervención, ese apoyo emocional entre iguales realmente, ese es el punto número 1, por supuesto. Después es verdad que nuestra trabajadora social hace mucho trabajo a nivel burocrático, ayudas, trámites generales para cualquier familia, sean a nivel, pues, desde pedir una prestación, pedir una ayuda o simplemente recursos a nivel educativo o algún tipo de órtesis, prótesis, pues todo eso se encarga nuestra trabajadora social. También tenemos una psicóloga dentro de la asociación que tiene sus grupos de trabajo individual, de manera individual o por grupos de edades. También hacemos nuestras jornadas, que obviamente pues es fantástico porque nos reunimos todos. Aparte de la asociación, desde hace un año estamos intentando fomentar la investigación en nuestros síndromes. Porque es verdad que, como os decía antes, nuestros síndromes están muy estudiados a nivel quirúrgico, porque realmente era lo vital. O sea, si no lo operaban, se morían. Pero ya que sabemos operarlo, vamos a ir un poquito más allá. ¿Qué pasa dentro? ¿Qué pasa en los genes? ¿Por qué unos niños, unos afectados con una operación ya están solucionado todo y otros necesitan, con la misma mutación genética, necesitan 3, 4, 7 operaciones? Entonces, ese tipo de cosas, ¿qué pasa a nivel metabólico? Pues un poquito más allá, pues bueno, queremos fomentar que haya grupos de investigación que nos quieran estudiar. Es verdad que es difícil porque la financiación es escasa y brilla por su ausencia. Entonces, bueno, el proyecto tiene que llamar mucho la atención, tiene que haber un número y sobre todo tiene que haber dinero. A ver, yo intentando reflexionar un poco, sí que es cierto que hasta que no perteneces a un colectivo o no te sientes partícipe o lo que estabas contando, ¿no? De que lo estás viviendo en tus propias carnes, sí que es cierto que el interés o las ganas que le pones no es la misma hasta que tienes a un familiar o incluso eres tú mismo al que le afecta. Entonces, claro, yo entiendo que a nivel de facultativos, sanitarios o investigadores les sea un poco más difícil trabajar en algo que no llama o que a priori pues no hay un objetivo o una intención clara. No. Pero bueno, para algo entonces creo que sirve este tipo de cosas que hacemos, ¿no? Sí. Para intentar dar luz e intentar dar a conocer a aquellas personas que igual, aunque no se sientan partícipes porque no lo estén viviendo en sus propias carnes o no tengan un familiar que, pues les pueda despertar una curiosidad, unas ganas de ayudar, investigando sin tener por qué pertenecer como tal al grupo. Entonces, supongo que una de las posibles soluciones puede ser, pues, oye, llamar la atención de un científico o científica que quiera ayudar y cambiarle la vida a este grupo de personas. Y promover, pues eso, que la ayuda desinteresada y que pues que la gente intente ayudar más los unos a los otros, que creo que es súper necesario hoy día. Efectivamente, si realmente es lo que tú dices. Es verdad que hasta que no te toca, pero nos vamos a meter todo, hasta que no nos toca, no hacemos nada, porque además pensamos que eso solo le pasa al vecino del quinto, que eso nunca me va a pasar a mí. Entonces, o bien le toca a alguien con poder o alguien con dinero y a partir de ahí se empiezan a mover las cosas, o si no, es como tú estás diciendo, llamar mucho la atención, llamar a muchas puertas, hablar, que llegue alguien y te diga, vale, yo quiero, y por otro lado te venga alguien y te diga, yo aporto. Porque es verdad que nosotros tenemos un grupo de investigación que está interesado en probar un tratamiento que inhibe nuestro gen mutado, ¿vale? Pero claro, es un tratamiento totalmente experimental.
Entonces, Ese riesgo. y el riesgo, o sea, Claro. ya no el riesgo, primero quien invierte un dinero a la nada, porque tú no sabes si eso va a funcionar o no va a funcionar. Y después el riesgo, porque el tratamiento es un tratamiento que se utiliza para el cáncer, ¿vale? Pero claro, yo no sé exactamente el nombre, ¿vale? O sea, no voy a decir ningún nombre porque los nombres raros que tienen, porque además no te dicen el nombre, te dicen el compuesto, que eso es todavía aún más raro. Entonces, ese compuesto, para lo que sirve, realmente no está aprobado para lo que lo quieren utilizar. Claro, ahora mismo estamos venga, pues ya hemos hablado con oncólogos, los oncólogos no lo ven del todo seguro, estamos intentando montar un comité médico, están reacios a formar parte de ese comité médico porque sí, por un lado les llama la curiosidad de, hostia, es que esto sí sale bien, el ego, salgo yo aquí el nombrecito, pero ¿y si sale mal? También sale mi nombrecito. Entonces, ahí estamos, que esto es complicado porque realmente no es llamar a una puerta y que te digan, bien, te lo vamos a solucionar todo. No, esto, pero bueno, gracias a que lo que decía Mili, esto es gracias a que existen estos espacios o espacios similares que permiten este diálogo y que si alguien escuche o alguien conoce, al final los contactos, el saber, eso hace mucho y sobre todo en los pequeños. Yo llevo las redes de nuestra asociación y a mí muchas asociaciones que se ponen en contacto para cualquier cosa y a lo mejor solamente he compartido una publicación suya, muchas gracias, digo, pero si es que los pequeños nos tenemos que ayudar. Obviamente yo a los grandes para que te lean un mensaje tienes que echar una instancia general y es posible que dentro de 8 meses digan ok y tú dices, bueno, ok, la pregunta no las contestas, ¿sabes? Pero entre los pequeños yo creo que nos tenemos que ayudar porque llegará un día en que los pequeños no seremos tan pequeños o no seremos tan invisibles. Porque es verdad que, mira, este año el lema de FEDER es raros pero no invisibles. Y es que realmente es así. Bueno. Tenemos una enfermedad rara, pero no somos invisibles o no queremos ser invisibles a nivel social. Tienen todo el derecho del mundo, igual que los demás. Cualquier otra persona. Son iguales. Con dificultades diferentes, pero Sí. iguales en cuanto a personas, ¿no? Sí. Yo, la otra conclusión a la que llego, por todo lo que estamos hablando, es a darle importancia al mundo de la investigación. O sea, yo, por ejemplo, que soy fisioterapeuta y que solo hago práctica clínica, tengo otros compañeros fisioterapeutas que sí que están dentro del mundo de la investigación y les admiro porque me parece un mundo súper mega difícil y creo que como sociedad, vamos a hablar de España ya que estamos aquí, creo que no valoramos lo suficiente el mundo de la investigación, o sea, damos por hecho pues que nos pongan una vacuna para prevenir la gripe y no somos conscientes de todo el trabajo que ha habido detrás de investigaciones para llegar a esa vacuna o un tratamiento, yo qué sé, algo más simple, un ibuprofeno, o sea, ¿qué investigación se ha llevado a cabo previamente los científicos, científicas, investigadores, investigadoras, para llegar a pues esa pastillita que a la que nosotros recurrimos cuando estamos malos y tenemos mocos, o sea, efectivamente. Claro, como que no te das cuenta tan fácil porque lo tienes más a la mano. Entonces, la frase esta de no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, claro, como tenemos un ibuprofeno, cuando tenemos una fiebre o tenemos un dolor, pues no valoramos la importancia del ibuprofeno. Pero cuando lo que me estás comentando tú, lo que estás contando a todos nosotros, que cuando no hay un tratamiento o no hay una solución o una investigación que te lleve a tengo este problema, me tomo esta pastilla o me aplico este tratamiento, ahí es cuando más valoras oye, ojalá alguien se hubiera sentado para hacer esta investigación y llegar a esta cura o a este método de tratamiento. Entonces, a la conclusión que yo llego por lo que tú me cuentas es ojalá valorásemos más, me incluyo, a los investigadores que llegan a luego contarnos a nosotros que, oye, si estás malo de esto o si tienes diabetes, pues existe una cosa que se llama insulina, que gracias a que unos han estudiado para llegar a eso,
pues pues las personas con diabetes pueden tener una calidad de vida pues mejor de la que hace 50 años, Pero, por ejemplo. ¿Te a valorarlo más por qué? ¿Por nuestra parte? Por todo el mundo, por todo el mundo. O sea, ¿Cómo lo valoraríamos más? Es decir, ¿qué podemos hacer para valorarlo más? Pues, mira, te digo un ejemplo, Leo. Mencionándolo, por ejemplo, valorándolo. Mira, claro, pero ya no solo valorándolo. Yo he estado para entrar en quirófano, tú tienes que firmar un consentimiento, ¿vale? Bueno, no solo los niños los firmamos los padres, pero cualquier adulto, ¿vale? Al final, aparte de que sí, que te puede morir el quirófano, ¿vale? Que lo cedes, al final cedes las imágenes, y más si te operas en un hospital universitario. Cedes las imágenes para el estudio, pueden cogerte muestras para el estudio. Yo he visto a mi lado personas, padres, con niños con enfermedades raras, decir que no. ¿Por qué crees que es? Que yo no quiero, y le he preguntado, digo, ¿cómo dices que no? O sea, es que mi cabeza se saturaba y digo, ¿cómo dices que no? Y dice, es que cómo van a coger una imagen de mi hijo en ese momento. Y el que venga detrás, es que a tu hija saben hacerle lo que le están haciendo porque alguien cedió la imagen. Es que nunca lo había pensado así. Digo, claro, es que lo que está diciendo Mili, ¿qué te crees? Que viene una nubecita, te pone un aro de luz encima de tu cabeza y de repente tiene una inspiración y de repente sabe hacer las cosas. Esto es ensayo y error. O sea, me equivoco hasta que ya no me equivoco. Entonces, gracias a la empatía, esto funciona. Se me está viniendo a la cabeza cuando nosotros estudiamos, que hacemos las prácticas con cadáveres. Nosotros estudiamos en un cuerpo real gracias a que ha habido alguien que ha donado su cuerpo con todo el respeto y cariño a la ciencia y para que otros podamos aprender. Hombre, no vamos a entrar quizás en detalles de por qué está bien o por qué está mal que unos cedan y otros no, pero un poco la reflexión a la que yo llegaba es por lo menos valorar eso, porque a veces como lo tenemos, pues no lo valoramos. Yo, por ejemplo, no valoro tanto el haber tenido ese cadáver con el que poder yo aprender durante mi estancia universitaria. E igual ahora, a partir de esta reflexión, digo, pues es un ejemplo de que alguien ha sido generoso en su momento y gracias a esa persona que ha querido compartir lo que sea de sí mismo, pues otras personas podemos estudiar, o otras personas podemos sanar, o otras personas podemos entrar en un proceso de investigación, por ejemplo. Entonces, para intentar responderte, no sé cómo valorarlo, todavía estoy intentando pensar cómo, pero por lo menos mencionándolo, porque lo que no se menciona no parece como si no existiese. Claro, pero yo siento que realmente la gente que lo debe valorar o cómo ese valor llegaría a tener un efecto real, siento que es por la parte política, ¿no? Es decir, porque al final esto necesita fondos. O sea, nosotros podemos valorarlo votando con nuestro pequeño acto de votación hacia organizaciones o partidos que trabajen en ese ámbito, porque no es por quitar mérito, pero subir 4 stories no va a hacer que eso cambie. No, claro que no. Claro. Realmente, a ver, todos los cambios que ha habido en cuestión de investigación y en cuestión, volvemos a lo mismo, es porque alguien importante ha tenido cerca a alguien que necesitaba investigación o necesitaba asociarse o necesitaba un apoyo extra o unas necesidades que socialmente no se cubrían. Como esa persona importante o socialmente vista tiene un hijo, tiene una hija, tiene un padre, tiene X, anda, existe esta enfermedad. Bueno, existía desde hace mucho tiempo, pero bueno, yo, de hecho, hay una madre en nuestra asociación que dice, yo no hablo porque es que si no, me echan del país. y en una vez me dijo, dice, todo político tendría que tener un niño con enfermedades raras. Porque se darían cuenta de la necesidad, no solo a nivel de investigación que estamos hablando, sino la falta de recursos que existe a nivel general. O la mala distribución, ¿no? Más que falta de... A lo mejor, ¿sabes? La distribución que a lo mejor va hacia otros lados y no va hacia el foco, ¿no? Donde debería. Sí. O de la manera que no se debe, Leo, porque mira, a mí me fastidia y me duele cuando nos tachamos de sociedad tolerante y sociedad inclusiva, cuando cuesta mucho quitar
un escalón para que una persona pueda cruzar la calle. Nos molesta mucho, es que claro, con los tacones, esos agujeritos no puedo. Esos agujeritos hacen que las personas invidentes puedan ir con su bastón y que noten cuando se acaba la acera, ¿vale? Pero claro, ¿qué pasaría a nosotros como sociedad? Que no le podemos dar la mano al cieguito y cruzar la mano y entonces hacernos decir, ¡ay, he hecho la buena acción del día! Yo me siento súper bien porque he ayudado a uno que yo creo inferior a mí. Entonces, siempre es necesario en esta sociedad en la que vivimos que haya alguien por encima de otro. Entonces, las personas con discapacidad, las personas con enfermedades raras, las personas con alguna necesidad específica, sea en el ámbito social, en el ámbito educativo, nunca van a ser tratados con igual porque nosotros vivimos en una sociedad de capacitatismo y buenismo social que necesitamos estar unos por encima del otro. Y nosotros socialmente necesitamos decir, es que yo ayudo, es que no necesitan ayuda. Si todo estuviese adaptado a que todo el mundo pudiésemos acceder a todas las cosas, no necesitaríamos ayuda de ningún tipo, necesitaríamos adaptaciones. Mi hijo ahora mismo está en una aula específica dentro de un cole ordinario, ¿vale? Pero está, y yo encantada, porque además tiene unas maestras que es que son angelitos caídos del cielo. Vamos, los tiene ahora en primaria y los tenía cuando estaba en infantil, ¿vale? Pero es verdad que yo conozco gente que no es así, que la vocación se la dejó en un cajón, ¿vale? Y entonces trata con niños con necesidades específicas que no debería de tratar con este tipo de personas. Pero volvemos a otro punto en común. ¿Por qué mi hijo, en vez de tener una adaptación dentro de una aula ordinaria, tiene que estar apartado en una aula específica? Volvemos, ¿dónde está la inclusión? La inclusión realmente no existe. Yo siempre pongo, cuando voy a explicar lo que es la inclusión a los niños pequeños, a los colegios, les pongo un ejemplo. Yo te invito a comer a mi casa y te digo, Mili, Leo, veniros a comer a mi casa, voy a poner una mesa, os voy a hinchar a comer, fantástico la mesa, tenéis que venir guapos, guapísimos, porque además vamos a invitar a un montón de gente. Venga, vale, vosotros llegáis, tocáis a mi puerta, os abro la puerta, veis la mesa, fantástico. Digo, mira, pero Mili, tú te vas a ir a esa sala, pero está totalmente adaptada a ti. Va a tener el sillón para ti, los cubiertos para ti, la luz perfecta para ti. Pero es que yo quiero comer con todo el mundo. No, pero es que esa sala está súper adaptada a ti. Ya, pero estás dentro de mi zona de inclusión. En mi casa estás. Ya, pero estoy sola. Sola. Con todo lo que yo necesito, pero sola. Entonces, realmente, ¿cómo queremos que sea nuestra sociedad? ¿Adaptada o inclusiva? O las dos. Porque volvemos a lo mismo, hay mucho buenismo, se quieren hacer muchas cosas, pero también quien las hace no las padece. Entonces, ¿por qué tienes que hacer una ley alguien que no conoce la realidad de las personas que padecemos, las necesidades que necesitamos con esa ley? No tiene sentido, no tiene sentido. Igual que cuando se hablaba de que quien hizo no sé qué ley para las mujeres y eran todos hombres. No sé, creo que aquí faltan cosas y sobran otras. No tiene sentido, porque al final las necesidades las sabes quién las padece. Yo ahí lo que veo es como que está muy lejos de la realidad o de la población o de la sociedad. Es como si ya no que se distribuyan mal los recursos, que también, probablemente, sino como que los notamos alejados, como si ellos fueran a lo suyo y como que si no escucharan las necesidades reales de las personas. Por eso a veces triunfan los discursos de diferentes políticos que sí que dicen cosas llanas y simples que nos puede pasar a todos en nuestro día a día, que es que no puedas comprarte un cartón de leche. O sea, eso es lo que le gusta a la gente, porque es cuando verdaderamente sí se siente que le escuchan y que están pensando en esa persona o en los problemas cotidianos que podemos tener todo el mundo y no en problemas de estar en una burbuja y estar, como tú decías antes, arriba del todo y no tener los problemas que tienen los demás. Yo lo que veo es eso, como que tienen unos problemas que no tenemos los otros y entonces esa lejanía tan grande hace que no nos sintamos cercanos y por eso igual no coincidamos con ninguna representación política porque no te sientes identificado.
Pero ya no solo lo que estábamos hablando a nivel educacional o a nivel barrera arquitectónica o lo que sea, simplemente en recursos asistenciales a nivel médico. Llega un momento en que la atención temprana a los niños se acaba. Unos niños que son crónicos complejos en algunos casos. ¿Qué hacen esas familias? Yo tengo que costearme las terapias de mi hijo o dejar de darlas. Yo he tenido al lado personas en el centro donde va mi hijo que no pueden pagarle las terapias a su hijo. Eso va en la merma de la salud de un niño, porque esa familia no puede costearse a nivel privado unas terapias. Porque sí, te dicen, no, la seguridad social. La seguridad social me da 20 minutos a la semana, mi hermano. Con 20 minutos a la semana me puedes tú explicar qué avances tengo y a lo mejor el centro de la seguridad social que me toca está a hora y media en coche. Muchachos, yo entre que voy y vengo para 20 minutos yo no voy, es que no me merece la pena. Entonces, no sé, tú lo decías, Leo, ¿los recursos están más repartidos? Pues yo creo que sí, y no a todo el mundo. A mí cuando se habla de igualdad me molesta mucho, porque yo no creo que necesitemos lo mismo. La igualdad yo creo que somos iguales en derechos y en obligaciones. Ahora, en necesidades no. Yo no necesito lo mismo que tú y mi hijo no necesita lo mismo que yo. No lo necesita. Entonces yo creo que la riqueza y los recursos tienen que ser equitativos en función de lo que se necesita. Es que no todos los niños necesitan lo mismo, por eso atención temprana. Vamos a ver. Atención temprana, muy bien, si tienes un problema de la audición y el lenguaje con una logopeda y a lo mejor, pues bueno, se te acaba a los 6 años, que es aquí en Andalucía, se te acaba la terapia, la atención temprana. Pues obviamente ese niño que no tiene otro problema, que a lo mejor necesita pues una sesión a la semana durante los próximos 6 meses o hasta que cumpla los 7, a lo mejor esa familia sí se lo puede costear. Pero ¿tú crees que un niño con parálisis cerebral en algún momento va a dejar de tener parálisis cerebral? ¿Algún niño con síndrome de Apert va a dejar en algún momento de tener síndrome de Apert? No, va a necesitar terapia toda su vida. Entonces, Sí. Totalmente. no todo puede ser igual. El reparto de la riqueza nunca puede ser equitativo, porque mis necesidades no son las mismas que las tuyas. Tú no necesitas una baja porque te duela la regla, Leo, no lo necesitas. Pero a lo mejor Mili sí. O sea, es que es diferente. Somos diferentes en necesidades y las personas con discapacidad o con alguna enfermedad rara, pues aún más específicos. Lo que decíamos al principio, si no somos capaces de protocolizar o no deberíamos protocolizar a una persona que no tenga una enfermedad rara o alguna discapacidad, pues mucho menos cuando estamos hablando de una cosa tan concreta. Supongo que es intentar escuchar las necesidades de cada persona, teniendo en cuenta que todas las personas somos súper diferentes y eso entiendo también que sea difícil. Pero bueno, por lo menos en este espacio vamos a intentar poner nuestro granito de arena sin olvidarnos de todo lo que es necesario cambiar, porque lo que estás comentando, o sea, hay muchísimas cosas que están muy mal hechas, entonces que este podcast sea como que abra la mecha, digamos, o que abra, que la encienda un poquito para que sea como el glaciar que empiezas a verlo a lo lejos por arriba del mar, que dices, vale, pues ya se está haciendo un poquito, pero después si bajas y te metes debajo del mar te das cuenta de que hay que hacer muchísimo más porque todavía hay mucho más glaciar del que tú creías. Pues eso, ¿no? Entiendo que, vale, sí, ya se ha hecho algo, pero queda por hacer muchísimas más cosas y quizás es el mensaje que debería calar hoy, ¿no? De que, vale, sí, hay cosas que se están haciendo bien, pero se puede hacer muchísimo mejor. A ver, que con esto es verdad lo que tú estás diciendo y no vamos a quitar mérito a lo que se ha hecho, porque obviamente se ha hecho muchísimo por las enfermedades raras, se sigue haciendo, se ha hecho muchísimo por las personas con discapacidad y se sigue haciendo, pero no nos podemos quedar ahí, sino que, oye, lo hemos hecho bien, hay mucho trabajo y sobre todo porque vamos avanzando como sociedad. Entonces, si vamos avanzando como sociedad, nos vamos dando cuenta de nuestras carencias, de nuestras virtudes, de nuestras necesidades. Hace 40 años hablar de inteligencia emocional era como decir, ¿qué coño está lo que? Hoy día sabemos que es una parte principal de cualquier, tanto desarrollo del individuo como de una mejora a nivel de cualquier paciente. Entonces, cosas que hoy sabemos, pues todo eso también hay que avanzarlo.
Pero como tú dices, esto es la puntita del iceberg. Tenemos que al final pues a ir abriendo el campo. Sí. Pues sí. Yo siento, Miriam, bueno, y Mili, como que, o sea, tengo como una duda, una inquietud en mente y siento que la conversión ahí es súper interesante y súper importante, pero ha ido más un poquito hacia la parte de cómo se desarrolla el sistema y todo eso, como una crítica necesaria, ¿vale? Pero a mí me interesa sobre todo para si este podcast lo iba a escuchar alguien que realmente acaba de llegar a o tiene el diagnóstico, o sea, su hijo tiene ese diagnóstico. Me gustaría saber a nivel personal, Miriam, ¿qué ha sido lo más difícil para ti en todo el proceso? Tanto Mira, en los momentos iniciales como ahora mismo en el punto en el que te encuentras ahora. Para ver si alguien que lo está viendo se puede sentir reflejada con lo que está sintiendo. a ver, realmente lo que te decía, al principio sientes mucho miedo, siempre tienes ese miedo. Yo no sé si sois padres, pero al final cualquier padre tiene miedo siempre, ¿vale? Pero es verdad que un hijo con una enfermedad rara o esta enfermedad rara en concreto, pues ya no solo pasas por muchos miedos, sino por los miedos de que mi hijo entra continuamente a un quirófano y todo es lo que conlleva, una anestesia, un postoperatorio, en fin, esa incertidumbre. Es verdad que yo me asocié relativamente, bueno, no desde el principio del nacimiento de mi hijo, porque los primeros años de mi hijo estuvimos demasiado en el hospital. Los primeros 5 años de mi hijo fue casi metido en el hospital, más de 100 ingresos hospitalarios, 44 operaciones. Entonces, bueno, nuestra vida era el hospital. Entonces, cuando ya salimos un poco de esa vorágine fue cuando yo ya entré en la asociación. También intentamos desde la asociación hacer ver la necesidad a los médicos de nuestra existencia, porque yo es verdad que me he dado cuenta, estando fuera y estando dentro de la asociación, lo que os decía, que el sentirte no rara es fantástico. El tener a alguien con el que contarle tus cosas sin sobreexplicar, sin que le asuste tus miedos, porque muchas veces incluso tu familia, ya no tus amigos, tu familia es, bueno, no te preocupes, ¿cómo no me voy a preocupar? Que mi hijo entra 8 horas en quirófano. Señora. Ponte tranquilo. Claro. Ya me tranquilicé. Ya tranquila, no te preocupes, mi mente ya ha reseteado. Entonces, claro, son muchos procesos, Leo, desde que tú te enteras del diagnóstico, en mi caso fue pronto, porque bueno, reunía todas las características de un síndrome de Apert, y empieza, lo único que como no paras, un médico, otro médico, muchas veces es abrumador, Claro. es abrumador. Y yo, porque mi marido me decía, qué soltura, y digo, claro, porque yo tengo la suerte de que yo soy sanitaria. Pero una persona que le estén hablando de craniosynostosis, sindactilia, fisura, no sé qué, no sé cuánta, es como, primero, no sé qué coño me estás diciendo, y segundo, qué consecuencias tiene, y tercero, no sé qué coño se hace con esto. Claro, porque no te explican. Eso es un problema también que tienen los médicos. Bueno, y vosotros lo sabéis, que los médicos, como están por encima del bien y del mal, no llegan a explicar absolutamente nada al paciente y muchas veces te llega a ti y tú tienes que hacer aquí un máster para explicarle al paciente todo pormenorizado, con la anatomía por dentro, de cómo funciona su patología en concreto. Entonces, esa base sí la tenía yo. Y eso sí te da cierta tranquilidad, pero a mí me había asustado mucho, porque tú también sabes ciertas consecuencias. Claro, porque la ignorancia es muy osada. Claro, la ignorancia es muy osada. Claro, yo tenía al lado familias que entraban en quirófano y decían, no, porque como le van a hacer no sé qué, yo diciendo, y con esta tranquilidad, digo, bueno, pues nada, pues muy bien. Claro, la ignorancia es muy osada, pero también es un arma de doble filo, porque realmente, por un lado, te da mucha tranquilidad, el conocimiento te da tranquilidad, lo que hablábamos de la investigación, el conocimiento da tranquilidad, pero al mismo tiempo, el no saber en algún momento a mí me hubiese gustado, el ser más ignorante y no prever tanto lo que iba a pasar. Pero bueno, conforme va pasando el tiempo, realmente, bueno, vas viendo cómo mejora tu hijo y entonces, pues bueno, se te van quitando las cosas. Lo que te decía al final, que nosotros como asociación ahora lo que buscamos es que los médicos
tengan la necesidad de remitirnos a nosotros, porque la parte asistencial está muy bien a nivel médico, es necesaria, la coordinación entre equipos es necesaria, pero también es necesario que entiendan que la labor de una asociación es muy importante, porque igual que somos seres sociales y necesitamos de nuestro entorno, necesitamos salir a tomarnos una cerveza con nuestros iguales, nuestros hijos también. Y simplemente el saber que existe una persona que físicamente es igual que tú y que tú el día de mañana a nuestros jóvenes les encanta sus reuniones entre ellos, porque tienen los mismos miedos, igual que los padres tenemos los mismos miedos, ellos tienen los mismos miedos, incluso, es que hoy me han vuelto a mirar en el autobús, cosa que a un niño que físicamente es normotípico no le pasa. Ya. Entonces, nuestros niños se sienten observados. Entonces, nada más que tengan esa comunicación entre ellos, pues es magnífico. Total. Nos faltó, para el siguiente podcast, Miriam, hablaremos sobre ellos, sobre todo, ¿no? Porque creo que nos hemos centrado bastante en los padres y en la sociedad Sí. como tal, ¿no? Y creo que los hemos dejado en un punto, ¿no? De cómo estarán ellos sintiendo es eso que también. Es un tema tan necesario, es que incluso si no lo cortáramos, podríamos estar hablando todo lo que queda de día. Podemos cancelar al paciente de la una. Pues ya nada, nos falta, ¿eh? No, Miriam, por aquí, muchas gracias por haber estado en este espacio. Siento que ha sido una charla, una conversación súper productiva y muy necesaria. Y que también te da pie a preguntarte otras cosas, ¿no? Que también es muy importante. Y todo lo que te podamos, o desde aquí, todo lo que podamos ayudar, cuenten con la clínica, con nosotros, que... Sí, o incluso una segunda entrevista. Sí. Ya que nos quedamos con las ganas. ¿Dónde resides, Miriam? Si resides aquí en... Nosotros, bueno, la asociación es a nivel estatal, ¿vale? Estamos repartidos por todo el territorio. Yo vivo en Sevilla, pero ahí en las islas tenemos también afectados. Vale, pues... Vosotros estáis en Tenerife, ¿no? Sí, en Tenerife. Pues allí tenemos nosotros un afectado del síndrome de AP. Pues si se quiere venir un día al podcast, oye, pues podría sí, ser... si nos está escuchando y quiere contar su... Claro, yo se lo diré, claro, que vayan y cuenten perfectamente. Así como se ve la realidad de las cosas. Claro. En el imaginario de las ideas. Claro, es poner, al final, es poner cara, poner voz y que, como decía, cada uno tenemos nuestra realidad, porque si cada persona somos diferentes, pues incluso cuando tiene una cosita extra que es una enfermedad rara, pues más todavía. Perfecto. Pues muchas gracias, Miriam. Muchas gracias, Miriam, de verdad, encantados con que hayas estado aquí. Gracias. Igualmente, gracias a vosotros. Si quieres saber más sobre salud, este es tu sitio. Te damos la bienvenida a Slow Therapy Talks, el podcast de Senta Fisiosalud.